Bendiciones en el nombre de Jesús. Mi nombre es Jonander Pérez Díaz, predicador católico apologista. En esta oportunidad quiero explicar un tema muy importante que mayormente los hermanos protestantes no lo creen y que tienen algunas dudas. Simplemente lo voy a hacer pequeño, cortito, para que vean ustedes de que todo lo que se cree en la Iglesia Católica sí está en la Biblia, en la Sagrada Escritura. En esta oportunidad, en esta mañana, espero que se encuentren bien todos, bendiciones. Vamos a ver el primado de Pedro. El primado de Pedro es un tema muy importante. Conocer de que si Pedro tiene un primado. ¿Por qué? Porque, hay varias conclusiones y hay se podría decir, varias dudas de que Pedro no tiene primacidad. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que primero significa Pedro, o primacidad de Pedro, ¿no? Muy bien, nosotros mismos vemos que en San Juan capítulo 1, versículo 42, Cristo le cambia el nombre a Pedro y le dice Cefas, piedra o roca, que es lo mismo. Entonces, vamos a ver, primacidad viene de primero, que fue elegido primeramente él para ser jefe de la iglesia. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los apóstoles. Y pongan la lupa y hagan la zoom. El primero, Pedro. El primero, primado. El primero es Pedro. Pedro es el primero. ¿Y por qué la Biblia nos pone a Pedro por primero? ¿Por qué? La Biblia no habla por hablar o por solamente escribir. No. La Biblia habla de una manera más profunda, como decir que algo significa, tiene que significarse algo, significa algo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos da a conocer algo profundo. Primado, el primero es Simón. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo lo deja como jefe de la iglesia, como el pastor del rebaño. Primado de Pedro, es el primero entre los apóstoles. Pero la iglesia está fundamentada sobre los 12 apóstoles, donde habla Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que está fundamentada sobre los 12 apóstoles. Pero primeramente en Pedro. ¿Por qué? Porque es el jefe de la iglesia. Ahora, vamos a ver allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Desde el 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día también según las Escrituras, que se le apareció a Pedro primero, y luego a todos los apóstoles. Primeramente está Pedro, por ser jefe de la iglesia, no por otra cosa. Primeramente está Pedro, por ser jefe de la iglesia, por tener esa autoridad, esa valentía de ese hombre, ¿no? A pesar de que lo negó 3 veces, pero él siempre tuvo firme en su fe. Y eso nos representa a nosotros, de que a veces caemos, pero nos levantamos. Pero Pedro, como apóstol elegido de Dios para ser jefe de su iglesia,
es el primero. ¿Por qué? Porque Él es el que va a guiar el rebaño. Y si nosotros leemos todos los hechos de los apóstoles, vemos que Pedro es el primero que da las palabras a la gente, lo que el primer apóstol o el primer jefe que da un sermón a los apóstoles y a toda la gente, ¿no? Diciéndoles un mensaje de salvación, y un mensaje de amor, o sea, de Dios. Entonces, hermanos, hay muchas citas, como por ejemplo Hechos capítulo 1 versículo 13, Hechos 1:15, Hechos 1:15, Hechos 2:13, Hechos capítulo 5 versículo 15, Hechos 2:32 también habla, Pedro contestó, ¿no? También allá en Hechos capítulo 9 versículo 34, Hechos capítulo 10 versículo 44 al 47 y otras citas más de los Hechos de los Apóstoles que afirma que Pedro es el que da las órdenes, Pedro es el que da la primera palabra sobre los apóstoles. Y si no fuera un primado, entonces ¿por qué Pedro es el primero entre todos? No, hermano católico, porque ahí dice la Biblia, allá después del 15, que Jacob era el que dio orden. O sea que ellos creen que Jacob es el jefe de la iglesia. No. Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, no dice sobre mí, que yo soy piedra, edificaré mi iglesia. Él es Pedro. Por eso se le dice primado de Pedro, porque es el primero que Jesucristo eligió y a pesar de que lo eligió, le dio la autoridad de pastorear el rebaño. No hubiera primacidad de Pedro cuando él hubiera dicho, ustedes son apóstoles, ¿no? Entonces toditos serían primeros, ¿no? Pero no, la Biblia escoge a Pedro en un lugar especial. Pedro es el jefe y punto. Entonces, hermanos, esto es un poco la explicación que le podría dar y en el próximo video le vamos a dar un poco más de historia. Bendiciones, suscríbase al canal y dale like. Adiós.